Padre Luis Díaz del Pozo, de la ciudad de Cochabamba, y también las unidades educativas Pedro Poveda, Santa Teresa, Waldo Vallivian, de la ciudad de La Paz, en el desarrollo de los proyectos financiados por Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este documento fue elaborado por Sonia Mansur Soria y quiero dar paso a la licenciada Elizabeth Saucedo, quien va a hacer como un preámbulo de la presentación del libro. Elizabeth, queremos escucharte, por favor. Bien. Buenas noches a todas y a todos. Quiero realmente agradecer muchísimo la presencia de la doctora Vera María Candó, doctora emérita en Pedagogía, que ha trabajado y sigue trabajando en la Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro. Gracias, Vera, por tu presencia. Quiero también saludar a todos los presentes aquí, al amigo Álvaro, que también viene desde Brasil, ¿no? Desde Río de Janeiro, por acompañarnos en esta presentación del libro. Y a todas las amigas y amigos aquí presentes que nos honra con su grata presencia. Quiero también dar la bienvenida especialmente a Loreto Ballester, exdirectora, gracias Loreto, bienvenida, exdirectora de la institución, exdirectora general de la institución teresiana. Gracias por tu presencia, Loreto. La Asociación Cultural Amistad y Ciencia, acorde a sus principios desde muchos años atrás, a través de sus equipos de formación, Yachaytincuy, y la radio CEPJA, viene desarrollando acciones que apoyan a la formación de la comunidad educativa escolar, docentes, estudiantes, familias y personal directivo, generando espacios de reflexión participativa, crítica y propositiva, de cara a la transformación de procesos educativos, deshumanizante por otros, dignificadoras del ser humano, dignificadores. Desde la promoción de la lucha por la despatriarcalización, la vivencia de la intra e interculturalidad crítica, la decolonialidad y la justicia, como derecho inherente del sujeto personal y colectivo. Y en esta oportunidad, como directora de la asociación, es para mí una satisfacción compartir con ustedes esta nueva producción. Una producción nacida de la esperanza, del sentir y el obrar de las y los participantes que trabajaron junto a nosotras y nosotros. Hoy más que nunca, en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, tiempos de zozobra, miedos e incertidumbre, y a veces, ¿por qué no decirlo?, de insolidaridades también. Como educadoras y educadores, estamos llamados a aceptar el desafío que nos plantea esta nueva realidad. Sin duda, la educación es el espacio y nosotros y nosotras, juntas a las comunidades educativas, somos responsables de gestar otras formas de comprender y vivir en el mundo. La asociación ha aceptado ese desafío y prueba de ello es este libro, cuyo contenido, a tiempo de dar cuenta del camino que emprendimos hasta hoy, nos permite hacer una pequeña pausa en el camino, no por extenuación, valga la aclaración, sino por la necesidad de volver nuestra mirada y valorar cada paso que dimos para llegar hasta este momento. Valorar el cómo, el qué y el para qué de los procesos desarrollados
nos dará la oportunidad de reconstruir comunitariamente otros caminos, cada vez más reveladores y profundos, no contiguos ni paralelos, sino entrelazados con los ya descubiertos. Agradezco profundamente su presencia en este encuentro, puesto que ella nos impulsa a seguir caminando. Con cada paso nuestra historia, lo sembrado es luz y probabilidad en cuanto nos acerca a la utopía de lo posible. Gracias y bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Eli, por la bienvenida. A continuación, damos paso a Mariana Ceballos, quien nos hará una pequeña presentación de los proyectos de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la significatividad del libro para la educación boliviana. Ella es representante de Interred Bolivia, es coordinadora de los proyectos de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y responsable de género. Mariana, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy felices de estar acá como Interred y también aportando en esta noche a la presentación del libro. Bueno, los proyectos justamente que están siendo financiados por Junta de Castilla-La Mancha, implementados por Asociación Cultural Amistades y Ciencia y acompañados desde Interred, están respondiendo a una realidad que la vivimos a diario, que es la normalización de las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres como una forma habitual de comportamiento. Además, también estamos respondiendo con estos proyectos a las desigualdades en todos los ámbitos de la vida. Estas necesidades han sido los impulsos neurálgicos para la implementación de los dos proyectos que hemos desarrollado en el marco de Junta de Castilla-La Mancha. Estos proyectos se dan continuidad uno al otro y están enfocados a fortalecer la elaboración, implementación y socialización de una propuesta coeducativa que promueva la igualdad de género como una estrategia para la prevención de la violencia en el campo o en el ámbito educativo. Lo interesante ha sido que estos proyectos han ido sumando cada vez las experiencias y rescatando las necesidades y a la vez respondiendo a las mismas de las unidades educativas, tanto del ámbito rural como urbano y periurbano. Es así que el último proyecto, justamente el que estamos terminando en esta gestión, ha incorporado en su accionar un enfoque de interseccionalidad que visibiliza y reivindica las realidades, necesidades y demandas de las mujeres indígenas de las zonas rurales, pobres e inmigrantes. Los proyectos que hemos trabajado o que ha implementado Asociación Cultural Amistad y Ciencia han logrado capacitar a estudiantes, familias, profesores, profesoras en la temática de igualdad de género, coeducación y prevención de violencia, desde un enfoque reflexivo y contextualizado a la realidad local de cada unidad educativa. Esto ha logrado que las personas se involucren, conozcan y de otras formas también rechacen la violencia y la prevengan, haciendo una vinculación hacia la denuncia para que no pasen más estas vulneraciones de derecho. De esta forma, se puede tomar conciencia de las desigualdades de género a causa de la violencia o que son causas de la violencia en los ámbitos familiares y escolares. Finalmente, la propuesta coeducativa que ha sido desarrollada ha sido también institucionalizada y creo que esto es uno de los aportes más valiosos que se tienen con ACAC, puesto que han logrado esta institucionalización al interior de las unidades educativas, incorporando prácticas, herramientas despatriarcalizadoras a través de instrumentos que han permitido cambios estructurales en estos espacios de educación.
De esta forma, ambos proyectos nos han permitido construir, incorporar, posicionar las prácticas educativas despatriarcalizadoras, generando transformaciones en el estudiantado, profesorado, familias y comunidades educativas en general. A partir de este trabajo que se ha hecho con los proyectos, a partir de este trabajo que han implementado y las experiencias que se ha ganado, este libro de Nuestro Caminar Despatriarcalizando es muy valioso y aporta mucho a la educación despatriarcalizadora de Bolivia, pues nos ha permitido concretar los procesos socioeducativos despatriarcalizadores, bajar a una realidad y no solamente teorizar el término despatriarcalización, sino que a partir de este libro podemos reflejar la acción y la transformación que se ha podido dar a partir de las diferentes realidades en las cuales se ha intervenido. Además, este libro nos aporta y nos fortalece en las estrategias y las acciones a favor de la no violencia. Creo que los aprendizajes... Creo que tenemos un problema. Mariana, tu Perdón, micrófono. Mariana, micrófono. Hola, hola. Perdón. Ahora sí me escuchan. Sí, puedes continuar. Perfecto. Bueno, como les decía, yo creo que este libro nos va a ayudar a fortalecer las estrategias y las acciones a favor de la no violencia, y así vamos a poder transformar el ámbito escolar desde lo pedagógico, metodológico y sobre todo desde la contextualización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por darnos este panorama de cómo se ha ido trabajando con los proyectos. Continuando con nuestra actividad, yo quisiera leerles este pensamiento que dice: el gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales auténticos que alojan al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida en que se descubran alojando al opresor, podrán contribuir a la pedagogía de su liberación. Es un pensamiento de Paulo Freire, y con esto quiero dar pie y quiero invitar a la persona que nos hará la presentación del libro, quien a partir de todas las experiencias que se ha tenido en el trabajo con las unidades educativas, nos va a dar un panorama, ¿no?, de todo lo que representa la presentación de este libro, que titula Nuestro Caminar Despatriarcalizando. Quiero presentarles a Sonia Mansur Soria, a quien le damos la palabra para que pueda hacernos la presentación del libro. Sonia, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos, amigas y amigos. Esta es una noche muy especial porque la socialización de este libro es la culminación de una etapa de trabajo nuestro. Y eso no quiere decir que ya terminamos. Ya vienen otras etapas, por supuesto. Pero este libro es la culminación justamente de los proyectos de los que hablaba Mariana. Y en esta etapa, en este proceso, participamos varias personas, mis compañeras y compañeros de trabajo, Violeta, Verónica, Ricardo, Navira, Silvia, Sandy, Mónica en La Paz, las directoras, directores de las unidades educativas, docentes, estudiantes, familias, junto a quienes trabajamos, autoridades educativas y de la administración pública también, lo que demuestra que yo solo puse palabras, solo puse letras para contar lo que todas y todos hicimos de manera comunitaria. Este es un trabajo comunitario y eso es lo que refleja el libro en realidad. Entonces, vamos nosotros a hacer una presentación. Violeta, por favor, para que pueda ser más animada la cosa y no solo nos veamos. Ahora hay que ser más dinámicos con esto.
Bien, entonces empezamos y nuestro caminar despatriarcalizando es un documento germinado de otra propuesta anterior. Ya lo dijo Mariana, son 2 proyectos que hicimos gracias a al financiamiento de Junta de Comunidades Castilla-La Mancha. En el anterior proyecto, nosotros hicimos una propuesta llamada la praxis socioeducativa desde una otra mirada. Entonces, este libro es un poco la continuación de esa propuesta. Violeta, porfa. Como decíamos, ¿no es cierto? Entonces, la praxis socioeducativa desde una otra mirada. ¿Y a qué apuntaba ese libro, el anterior, ese texto? ¿Puedes? ¿Seguimos? Apuntaba porque esa praxis que hicimos en ese entonces, bueno, y que la seguimos haciendo, en ella denotamos nuestra opción teórica, denotamos nuestros supuestos respecto de la educación y, por supuesto, respecto de la despatriarcalización. Esto emanado de nuestra práctica socioeducativa. Entonces, a partir de nuestra práctica socioeducativa y a partir de nuestra reflexión crítica y de la teorización, sacamos ciertos principios a los cuales nos adherimos, ¿no es cierto? Entonces, tomamos un camino y una opción. Tomamos la opción de la despatriarcalización y tomamos esa opción de la despatriarcalización conceptualizándola como principio, como camino y acción de un obrar rebelde para hacer frente a aquel concepto vivencia llamado patriarcado. Entonces, eso es lo que quisimos hacer. Y en ese entonces, con esa anterior propuesta, nosotros teorizamos y nuestra intención siempre fue el de velar y de construir el sistema sociocultural, simbólico, político, patriarcal que regula los modos de ser de los sujetos, otorgando a las mujeres la condición de subalternidad. Y en este caso no solo a las mujeres, también a los hombres que no se encuentran dentro de los cánones, ¿no es cierto?, de la dominación y del pensamiento dominante. Entonces nosotros acudimos a esa conceptualización para trabajar desde la acción. ¿Violeta? Teníamos que vincular lo despatriarcalizador a la educación. Nosotros estamos en el ámbito educativo. Entonces, desde el ámbito educativo, pensamos, teorizamos y tomamos una opción. Esto no quiere decir que hemos descubierto la pólvora, no. También ha habido muchas personas y nos hemos basado en muchas personas que ya han reflexionado mucho al respecto. Pero simplemente desde esa reflexión también partió nuestra opción. Entonces, nosotros consideramos la educación despatriarcalizadora como aquella que nos insta a transitar por los caminos que nos lleven hacia el cuestionamiento, la duda y la incertidumbre, como catalizadores de desaprendizaje y reaprendizaje, concibiendo lo educativo, lo pedagógico, como aquellas experiencias que nos remueven, nos provocan a labrar. Y tomamos algo muy lindo de Catherine Walsh que dice, nos provocan a labrar movimientos de teorización, reflexión, movimientos no lineales sino serpentinos, no anclados en la búsqueda o proyecto de una nueva teoría crítica o de cambio social, sino en la construcción de caminos, de estar, ser, pensar, mirar, escuchar, sentir y vivir, con sentido u horizonte descolonial. Esto lo dijo Catherine Walsh y nosotros le añadimos también con horizonte y sentido despatriarcalizador. Seguimos. Entonces,
bajo ese paraguas teórico, ese paraguas reflexivo, es que este libro nace de la experiencia y la reflexión, es verdad, pero ya pasando a la acción y a la transformación. Le llamamos nuestro caminar despatriarcalizando porque creemos que es eso, que eso refleja los movimientos, que eso refleja la dinamicidad que tiene que ser trabajada, la dinamicidad que tiene que aportar, que se tiene que aportar más bien, ¿no es cierto?, hacia el camino de la despatriarcalización. Pasamos. ¿Cómo lo hicimos? Igual retomando, ¿no es cierto?, a Catherine Walsh, estamos retomando y quisimos llamarle a este nuestro accionar movimientos. Movimientos no lineales, movimientos serpentinos. ¿Por qué? Y si se fijan bien, hemos puesto unos pies caminando y hay unas piedras, bueno, tal vez no se nota mucho, ¿no es cierto? Pero eso da la idea, porque nada es lineal y tampoco nada es simple, ¿no es cierto? Hay piedras en el camino, hay arbustos en el camino, muchas veces nos podemos tropezar, ¿no es cierto? Sin embargo, de eso se trata, de seguir caminando, ¿no es cierto? Y ese nuestro obrar está remarcando 6 movimientos en los que los desafíos, las certidumbres muchas veces, otras las incertidumbres, las dudas, las alegrías, las certezas, siempre estuvieron presentes, ¿no es cierto? No es nada llano, no es un camino llano, eso queremos aclarar. ¿Seguimos? Le hemos llamado al primer movimiento, ¿no es cierto?, le hemos llamado, admitimos nuestras ambivalencias y nuestras contradicciones. Eso es el reconocer nuestras ambivalencias y nuestras contradicciones. ¿Y cómo lo hicimos esto? ¿No es cierto? Hemos nosotros trabajado, hemos compartido, hemos promovido una serie de espacios de encuentro en los que las educadoras, los educadores, nosotros, nos atrevimos a cuestionar nuestros esquemas de pensamiento, nuestras subjetividades y en algunos momentos sí narcotizadas, tenemos que admitirlo, en algunos momentos narcotizadas por esa alegoría patriarcal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En estos encuentros, nosotros evocamos experiencias cotidianas. Siempre hemos partido de las experiencias cotidianas porque eso es lo que nos ayuda, ¿no es cierto? Además, estas experiencias cotidianas las fuimos entretejiendo con elementos analíticos. O sea, simplemente las experiencias, contar experiencias, evocar experiencias, no funciona, ¿no es cierto? Tiene que haber ese proceso de reflexión, ese proceso de cuestionamiento. Para cuestionarse también hay que reflexionar. ¿Y cómo lo hicimos? Siempre abordando, ¿no es cierto?, el tema o la problemática de las relaciones de poder generadas por la matriz patriarcal. Y lo hicimos reflexionando desde esta mirada interseccional, no desde una mirada lineal, sino desde una mirada interseccional tal y como vivimos en la realidad, ¿no es cierto? Lo sociopolítico, lo económico, lo cultural. Son muchas cosas que se entretejen en el camino, ¿no es cierto? Y en nuestra vivencia cotidiana. Entonces, para reconocer eso, tuvimos que trabajar desde esa mirada interseccional. La verdad no fue nada fácil, ni para nosotras y nosotros, ni para las y los participantes. A veces reconocerse patriarcal duele, ¿no es cierto? Y eso nomás hay que saberse reconocer patriarcal. Sin embargo, este partir de las experiencias, entretejerlas con elementos analíticos, nos permitió abordar procesos de deconstrucción y reconstrucción de nuevas formas de sentir, pensar y obrar nuestros, ¿no es cierto? Trabajamos en cuestiones, por ejemplo,
relativas a las identidades personales y colectivas, cómo se van construyendo esas identidades. Reconocimos también que la misma construcción de las identidades responde también, puede responder a una herramienta de poder patriarcal, ¿no es cierto? Muchas y muchos nos decían en los espacios de formación, en los encuentros formativos, nos decían, sí, lo que pasa es que aprendemos en el mundo ya desde que somos guaguas, ¿no es cierto? Ya se nos va enseñando, se nos va modelando dentro de esa mirada patriarcal. Y también el saber reconocer eso ya fue el inicio del cambio. Si no reconocemos, no hay cambio, ¿no es cierto? También abordamos temáticas relacionadas a las relaciones de género, a la demarcación de roles y estereotipos de género, ¿no es cierto? Todo aquello de lo que se vale el sistema patriarcal colonial. Eso fue importante de decir. Estas reflexiones, estas profundizaciones sobre estos temas, ¿no es cierto?, nos ayudaron a la autovaloración. Primero a una autovaloración y también a la valoración a nivel comunitario, ¿no es cierto? Debíamos reconocernos que somos nomás hijas e hijos de un sistema patriarcal. Eso no había duda. Hemos crecido así, ¿no es cierto? Y todo este sistema patriarcal tiende a cosificarnos y se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea pública, ya sea privada, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en la calle, etc. Entonces, nos fuimos dando cuenta cómo esas identidades, esa construcción de las identidades, se van construyendo también desde esa mirada de inferiorización, desde esa subsumisión, desde esa discriminación hacia lo diferente, delineada por el patriarcado y obviamente sostenida por las prácticas dominantes, las prácticas culturales dominantes. Entonces, todo esto se traduce obviamente, ¿no es cierto?, en el quehacer socioeducativo. Hemos dicho, si se traduce en todos los ámbitos, obviamente recae en el ámbito socioeducativo. Entonces, también fuimos trabajando en eso. ¿Seguimos? Entonces, para pensar en el ámbito socioeducativo y para valorar lo que hacíamos en el ámbito socioeducativo y para pensar y decir, ah, caramba, sí estoy teniendo acciones, actitudes, maneras de pensar, sentir y actuar patriarcales, ¿no es cierto? Nos hicimos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué pensamos a la hora de planificar los procesos de aprendizaje y enseñanza? ¿Con qué propósitos planificamos? ¿Qué contenidos priorizamos? ¿Cómo estructuramos el desarrollo de los procesos formativos? ¿Cuáles son las herramientas metodológicas a las que acudimos para generar el principio de equidad entre las y los estudiantes? ¿A qué apuntan y con qué mirada evaluamos? Entonces fuimos trabajando, ¿no es cierto?, en todo eso. En realidad las preguntas del qué, para qué, por qué, cómo, ¿no es cierto?, fueron surgiendo. Preguntas que realmente se hacían importantes si queríamos develar cómo el sistema patriarcal iba horadando los procesos socioeducativos. Y obviamente nosotras y nosotros inmersos en ellos, ¿no es cierto? ¿Seguimos? Todo esto fue muy interesante, muy rico, muy significativo, ¿no es cierto? Nos hizo aprender mucho. En el camino aprendimos que las desigualdades que se presentan en forma cruzadas y que profundizan las relaciones asimétricas de poder no siempre son posibles de advertir. Desigualdades profundas, transferidas hacia y en la acción socioeducativa. Muchas de estas desigualdades están tan naturalizadas en la vida, tan naturalizadas que nosotras y nosotros ya las hemos introducido inconscientemente en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestro obrar, en nuestro sentir. Entonces es muy difícil a veces advertir este tipo de desigualdades. Entonces teníamos que trabajar en eso.
Luego, que las identidades se van construyendo desde una mirada de inferiorización, sumisión y discriminación hacia lo diferente, obviamente delineada por el patriarcado y sostenida por las prácticas culturales dominantes. Aprendimos que identidad, género y cultura se traducen en una especie de triada que históricamente, desde el patriarcado, ¿no es cierto?, refuerza un único pensamiento, una sola forma de sentir y actuar frente a las otras y a los otros. No da cabida. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar y romper esa mirada, primero en nosotras y nosotros, como educadoras y educadores. Luego, la toma de conciencia y el reconocimiento de nuestras contradicciones como primer paso para ir fracturando nuestra visión patriarcal, ¿no es cierto?, y actuar obviamente desde esa nueva lógica. Esto fue lo que aprendimos, ¿no es cierto? Ya lo dijo y señaló Verónica, algunas palabras que dijo Freire, ¿no es cierto? Solo en la medida en que se descubran alojando y en que nos descubramos alojando al opresor, se podrá contribuir a la construcción de una pedagogía liberadora. Y esto era súper importante, ¿no es cierto? Pasamos este primer movimiento, obviamente no han sido estancos, ¿no es cierto? Porque este primer movimiento igual siempre ha ido permeando los otros movimientos que voy a compartir a continuación. Sin embargo, partir de este movimiento sí fue imprescindible, sino cómo trabajar una educación despatriarcalizadora, cómo promover una educación despatriarcalizadora, si nosotros tenemos una actitud, un pensamiento, un sentimiento y un obrar patriarcal. Obviamente tendremos incoherencias. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de esto. ¿Pasamos? El segundo movimiento, ya una vez que fuimos tomando conciencia de esto, desde nuestro ser patriarcal y de cómo tendríamos que cambiar, ¿no es cierto? Trabajamos en lo que es la gestión de un currículum despatriarcalizador. Esto ya de lleno en lo que es el ámbito escolar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros y nosotras? Entonces, trabajamos en la integración de los principios despatriarcalizadores en los instrumentos, tanto de gestión educativa como de planificación curricular. Esto fue sumamente importante, ¿no es cierto? Considerando sobre todo que los documentos estos se traducen en los lineamientos que guían el accionar de cada unidad educativa. No podíamos dejar que algo que es la base, que es el sustento de la educación, digamos, de una unidad educativa, ¿no es cierto?, esté sesgado, ¿no es cierto? Entonces, estos instrumentos tendrían que no incorporar, sino más bien imbuirse de ese principio despatriarcalizador. Entonces, trabajamos en la gestión 2019, trabajamos, por ejemplo, en los PSPs, los proyectos socioproductivos, trabajamos los reglamentos. Digo trabajamos porque lo hicimos en conjunto, ¿no es cierto? Ya al principio les dije, fueron las y los docentes, directoras, directores, estudiantes, familias, quienes se abocaron en este trabajo fuerte, ¿no es cierto? Proyectos socioproductivos, decíamos los planes curriculares, planes anuales bimestralizados, los planes de desarrollo curricular, todo esto, ¿no es cierto?, se fue trabajando desde esa mirada despatriarcalizadora. Entonces, fue muy interesante en este sentido, porque ya lo dijo Mariana también, trabajamos con unidades educativas tanto del área periurbana como del área urbana y el área rural. Entonces, cada una inserta en un contexto diferente y cada una con problemáticas diferentes, acordes a las realidades propias. ¿Y de qué se trató esto? De cómo
integrar estos principios despatriarcalizadores desde cada mirada, desde cada contexto. Eso fue lo importante, tomar en cuenta las necesidades de cada contexto. Por ejemplo, las unidades educativas de La Paz, que mayormente se encuentran en la ciudad, trabajaron en sus PSPs necesidades relativas a la área urbana. Por ejemplo, hubo el tema de la seguridad ciudadana en algún caso. Obviamente era una necesidad de una sociedad, digamos, más urbana. En cambio, en el área rural se trabajó el tema de lo agrícola, de la producción agrícola y pecuaria, que es sumamente importante en este sentido para una educación, para un contexto rural. Pero ¿qué se hizo? O sea cual sea la necesidad y el contenido, sea cual sea la expectativa, lo despatriarcalizador tenía que estar presente. Y así es como se hizo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las comunidades rurales, se visibilizó el aporte de las mujeres y se construyeron, se fue develando y construyendo propuestas pedagógicas frente a la violencia, a las violencias que vivían esas mujeres, y lo que demostraba que, por ejemplo, los contenidos no eran, digamos, un impedimento para trabajar la despatriarcalización. Igualmente en los planes anuales, en los planes bimestrales, se trabajó el tema de la despatriarcalización desde las matemáticas, las ciencias naturales, desde la filosofía, desde la cívica, desde todas las áreas del conocimiento fue posible trabajar el tema de la despatriarcalización, no el tema, sino el principio despatriarcalizador. No siempre como contenidos, quizá como metodologías, quizá en la manera de la evaluación, quizá en la manera de, ¿no es cierto?, de las interrelaciones. Son diferentes formas de trabajar estos principios. ¿Seguimos, Violeta? Y bueno, el 2020, aquí hemos hecho un corte, porque el 2020 nuestra vida también cambió. Entonces, no solo, de principio, antes de la pandemia, bueno, en lugar del PCP, salió como normativa el Plan de Contingencia Educativa, que era un documento generado desde el gobierno de transición, donde ya había un objetivo general estipulado. Entonces, dentro del Plan Nacional de Contingencia, se consideraba la elaboración y el desarrollo de diagnósticos participativos. Entonces, recurrimos nosotros al mapeo como herramienta para la promoción de diagnósticos participativos horizontales y críticos. Eso fue muy interesante. Varias de las unidades educativas las llevaron a cabo. Aquí hay una fotito que pueden ver, hay unas fotitos donde están realizando el mapeo en una unidad educativa. Y creemos que fue muy rico, porque el hecho de que sean horizontales, el hecho de que esta herramienta sea o tenga como característica la horizontalidad, permitió sacar las voces de todas y todos frente a las violencias. Entonces se pudo identificar las formas de violencia que se estaban gestando en las unidades educativas y en las comunidades. Y más aún ahora, con el tema de la pandemia y el COVID, las desigualdades y las relaciones de poder patriarcales han surgido con mayor vehemencia. Ustedes más que nadie saben, pueden ver las noticias, los periódicos de cada día. Entonces, las mujeres, las niñas, los niños, estamos siendo muy vulnerables en estos tiempos de pandemia y de COVID. Entonces, tuvimos que trabajar contenidos relacionados a esta realidad, no solo a nivel de los cuidados del COVID, frente al COVID, sino también y sobre todo
en relación a los cuidados que había que tener en relación a las violencias. En este sentido, todo esto nos llevó un poco a aprender varias cosas. Entre las principales fue que el enunciar a las mujeres, sus logros y sus aportes, es una forma de lucha contra las ausencias femeninas, siempre naturalizadas desde el sistema patriarcal colonial. Es una forma de recuperar la voz de las mujeres y de desimplificar el lenguaje. Esto lo hicimos muchas veces, siempre. Hay que nombrar, hay que visibilizar a las mujeres, hay que visibilizar sus memorias, su historia, sus saberes, toda esa sapiencia que tienen y su obrar también, ¿no es cierto? Esto era muy importante. La vivencia de la despatriarcalización en consonancia con las formas culturales del contexto debe ser parte integral del currículum escolar. La lucha despatriarcalizadora no es la misma, no es general en todos los contextos. Depende de cada contexto y de cada realidad, de cada cultura. El cómo cada mujer, el cómo las unidades educativas en estos contextos pueden enfrentar procesos socioeducativos despatriarcalizadores. Será muy diferente en la ciudad, será diferente en el área rural, incluso en otros países, ¿no es cierto? La realidad y las formas culturales de los contextos son muy importantes. Luego, elaborar diagnósticos participativos, críticos y horizontales permite la interpretación de la violencia atendiendo a un sentido de interseccionalidad, porque las diferentes voces van sacando a la luz elementos, violencias importantísimas asociadas a los diferentes ámbitos, ya les decía, socioculturales, políticos, económicos. Y la interrelación entre la escuela y la familia es crucial en estos tiempos. Eso también lo aprendimos, considerando el nuevo rol que le toca cumplir a esta última. Si bien la familia tuvo un rol educador, siempre ha sido un rol educador, ahora incluso se ha convertido en un apoyo a la educación escolar también, ¿no? En un apoyo muy fuerte, en un trabajo mancomunado entre la escuela y la familia para trabajar los procesos socioeducativos escolares. ¿Seguimos? El tercer movimiento. El tercer movimiento fue muy importante porque nos abocamos a los textos. Y dice, cuidado con los textos. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es aséptico. Está impregnado de sentido. Es en el proceso de relaciones e interacciones sociales que la palabra cobra vida y se dinamiza. En tanto nos pone en situación ante el yo, el otro y la otra, y el mundo, creando y recreando nuestras formas particulares de comprensión respecto de ellos y ellas. En realidad, el lenguaje conforma la realidad, así como nosotros y nosotras conformamos al lenguaje, también el lenguaje va delineando las realidades, y esto era importante. Y cuando hablamos de los textos, no solo hablamos de los textos escritos, hablamos de cualquier tipo de texto, icónicos, ahora con este nuevo, ¿no es cierto?, incluso a nivel tecnológico, hablamos cualquier uso del texto, ya sea, no sé, incluso el texto solo hablado, ahora tomando en cuenta las radios comunitarias, por ejemplo, todo esto lo fuimos abordando, ¿no es cierto? Entonces, siempre habíamos pensado que muchas veces, y antaño, yo me acuerdo eso desde que era estudiante, como el texto era como que el bastión, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que muy de antaño, cuando estaba en la escuela, ¿no es cierto?, el texto era como nuestro amuleto, ¿no? Que no se soltaba el texto y dictábamos el texto y hacíamos el texto. Entonces, más o menos que el texto se convertía en una especie de... Y sin querer, nosotros
formábamos parte de esto, este texto era una especie de bastión destinado a resguardar y reproducir ciertos contenidos alineados a la lógica patriarcal colonial. Yo recuerdo cuando nos enseñaban a leer, ¿no? Mi mamá me mima, el papá trabaja y siempre el papá bien vestido, la mamá en la cocina. Bueno, todos recordamos esos textos, me imagino. Y bueno, teníamos nosotros que también trabajar sobre el análisis, sobre el cuestionamiento hacia estos textos, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto y habíamos analizado que en la ley de educación, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en la ley 070, se había trabajado, habían trabajado en textos, se habían diseñado textos, sobre todo desde una perspectiva decolonizadora, pero ligados a los procesos productivos de las comunidades, se había trabajado lo intra e interculturalidad, el plurilingüismo, el bilingüismo, la lengua materna. Sin embargo, lo despatriarcalizador no siempre estuvo presente. Y si estuvo presente, no siempre era de manera integral, sino más bien como una unidad independiente. Incluso en el programa, el Profocom, el programa de formación complementaria de maestras y maestros, tenía una unidad independiente que hacía referencia a ciertos aspectos del género, ¿no es cierto? Sin embargo, creemos que no era suficiente. No se trabajó lo despatriarcalizador como una cosa muy integral. Y esto también pasaba en todos los textos. Ahora, se decía, Violeta, por favor, lo que no se nombra no existe, ¿no es cierto? Entonces, esto queríamos nosotros sacar a relucir, sacar, mostrar, denotar que realmente no existíamos en la mayoría de los textos. Entonces, se hizo este análisis en torno a los textos, se hizo una reflexión en y desde la realidad, la práctica y las experiencias cotidianas. Entonces, fue un proceso de redescubrimiento y de reinvención del quehacer educativo, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque también las y los profesores, a medida que iban buscando textos, decían, pero no hay ciertos textos, no hay esto, no hay el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Crearemos textos. ¿Por qué no creamos? Entonces, esto fue tan lindo porque ahí también las y los docentes se convirtieron en productores, no en reproductores, en protagonistas. Y esto era crucial y es crucial para un proceso socioeducativo despatriarcalizado. ¿Seguimos? Entonces aquí, por ejemplo, lo que les decía, decían los docentes y las docentes, ¿no es cierto? El no encontrar estos textos nos alientan a crear nuestros propios textos. Aquí les pusimos algunas muestras de algunos textos que realizaron algunas maestras. Este texto, el acróstico, es algo que ya se hizo durante la pandemia y que la profesora Ceci lo trabajó a través del WhatsApp. Y es para estudiantes de primero de primaria. Entonces, esto implica, por ejemplo, la ayuda muy grande y aquí denota el cómo lo educativo de la familia se ha ampliado, el cómo ese rol de la educación que se le otorgaba a la familia se ha ampliado de una manera muy grande, ¿no es cierto? Y este otro es un fragmento de una copla carnavalera que hizo una profesora, Irma Escobar, su nombre. Este lo hizo Cecilia Fiño. Y este de la copla lo hizo la profesora Irma. Y es una copla carnavalera que las y los niños la cantaron durante los carnavales, por supuesto. Se cantan durante los carnavales. También les queremos mostrar cómo
hay textos y cómo se están trabajando los textos ahora desde esta pandemia. ¿Se escucha? No, creo que tenemos El problemas de sonido audio. creo que no se escucha, ¿no? Sonia, ¿tú podrías ir describiendo más o menos la imagen para poder ayudarnos Bueno, acá la profesora ha hecho unas fichitas. Papás y mamás, las fichas Ahí está. trabajaremos de la siguiente manera. Primero recortar y ordenarlo tal como está en el papelógrafo. Luego ponemos de esta manera. El niño está delante de nosotros y le mostramos así. Solo es un instante. Y el niño tiene que responder lo que ha leído. Luego cambiamos la ficha y hacemos lo mismo. Son unos segundos que él tiene que captar. Si el niño no capta, entonces tendrá que repasar el papelógrafo. Gracias. Ya, buenos días. Bueno, son nuevas formas de trabajar los textos. Sin embargo, aquí también un poco vemos cómo igual nuestras incoherencias a veces nos siguen traicionando. Nos falta todavía un lenguaje, el asumir, muchas veces la toma de conciencia del nombrar a la mujer es importante y eso lo estamos trabajando. Es un proceso lento. No es un proceso que es de un día a otro. Ya les decía, nuestros pensamientos muchas veces cosificados por esa estructura patriarcal, nuevamente se nos vuelven adentro, ¿no es cierto? Pero sí hay que tomar conciencia y saberse y reconocer y sentir que tenemos que nombrar a la mujer. Eso nos parece muy importante, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, aprendimos en todo este trabajo, aprendimos que los textos impregnados de un sentido patriarcal, aquí lo trabajamos, lo vemos, no es que hay que desecharlos, muchas veces dicen, no, entonces estos no hay que usarlos. Sí, también, ¿por qué no usarlos? Son importantes de usar. Son importantes porque nos sirven para denunciar el ocultamiento y la violencia hacia las mujeres. No se trata de tapar el sol con un dedo y decir, no, ahora todos los textos que vamos a mostrar son despatriarcalizadores. Muchas veces se puede utilizar algún texto que tenga esa línea patriarcal, precisamente ¿para qué? Para que las y los estudiantes sepan, adviertan, reconozcan y critiquen esto. Critiquen, me refiero a ese sentido crítico, ¿no es cierto? No a criticar por criticar. Luego, acudir a la búsqueda y creación de textos que proporcionen herramientas para trabajar de manera virtual y a distancia los procesos de aprendizaje y enseñanza, permiten contextualizar y otorgar significantes para ser resignificados por las y los estudiantes. En este sentido, el video de la profe anterior nos mostraba cómo es significativo el mostrar. Ella se ha dado modos para que las mamás junto con las y los estudiantes puedan trabajar el tema de la lectura, el tema de la escritura. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ser productores, productoras y no reproductoras y reproductores. Somos protagonistas, promotoras y promotores de una otra educación. De eso se trata el ser educador y educadora. ¿Seguimos? El cuarto movimiento. Ya vamos a ir más rápido. Yo creo que está un poco largo tal vez, pero es importante de explicar cómo lo hicimos. Y el cuarto movimiento es el cómo sembrar lo posible. Entonces, el cómo es el qué herramientas metodológicas y el cómo traducimos y el cómo pusimos en contexto, el cómo
trabajamos en la cotidianidad de los procesos socioeducativos para atender a esa mirada patriarcal y que ese cómo apunte hacia un propósito mayor, a esa construcción de la despatriarcalización. Entonces, todos estos procesos formativos fueron vivenciales, obviamente, y de producción, y fueron específicos para cada disciplina en interrelación con el cuestionamiento al patriarcado. Aquí sí fue importante, ¿no es cierto?, trabajar, hicimos mucho acompañamiento también, no solo procesos de formación presenciales, digo, como talleres y encuentros, sino procesos de acompañamiento personalizados. Esto fue importante porque así pudimos atender, comprender y proponer situaciones para cada caso en particular. Entonces, a partir de estos cómo, las y los educadores hicieron festivales de teatro, festivales de poesías, hicieron dibujos, narraciones de cuentos, danzas, cineforos, y todo esto se constituyeron en portavoces del repudio hacia las violencias y en la proclamación de una otra forma de entablar las relaciones al interior de la familia, la escuela y la comunidad. Esto supuso un trabajo muy arduo para las y los docentes, sin embargo, creo que fue muy, muy fructífero. También se hizo la profundización de la prevención de las violencias a través del uso de las cartillas. El año 2018, si no me equivoco, sí, 2018, desde el Centro IH Tincuy elaboramos unas cartillas tituladas Luchemos contra la violencia. También les compartimos estas cartillas a las y a los docentes quienes las trabajaron. También trabajamos a través del arte como recurso pedagógico. Esto lo hicimos junto a las y a los estudiantes. Se formaron en teatro, en oratoria para el caso de las poesías, por ejemplo, la puesta, no sé, las cuñas radiales. Esto fue muy interesante, este trabajo en coordinación con Radio CEPJA, donde las y los niños aprendieron todo lo referente a la edición y grabación de cuñas radiales. Se les hizo un proceso formativo y obviamente las y los chicos, con la ayuda de las y los docentes, editaron cuñas radiales elaboradas por ellas y ellos. Y estas cuñas radiales se están socializando y se están emitiendo a través de la Radio CEPJA. Obviamente, dentro de lo que es el tema de la prevención de las violencias y las violencias de género en particular también. Se trabajó también con el tejido. Este fue un proceso muy, muy interesante, dado que se trabajó con las madres de familia de una comunidad rural. Nosotros decíamos entonces, ¿cómo podemos abordar el tema de la despatriarcalización, el tema de las violencias con las madres de familia? Ellas nos van a escuchar y tampoco se trata de escuchar y no queríamos trabajar desde ese sentido de verticalidad, porque creemos en nuestra opción metodológica siempre fue el hecho de la acción, reflexión, transformación, y eso implica todo un proceso dinámico de movimiento y además de relaciones horizontales. Entonces, las mamás, las mujeres de esa comunidad, lo que querían era aprender a tejer. Y eso es lo que nos dijeron, que querían aprender a tejer. Y bueno, nos pusimos en una situación, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a entablar un proceso formativo? ¿Cómo vamos a entablar procesos reflexivos desde el tejido, si solo van a tejer? Sin embargo, nos lanzamos a ese desafío. Y fue muy interesante porque estos espacios del aprendizaje del tejido fueron espacios de diálogo, de un diálogo de ellas. Entonces se constituyó al final un espacio suyo en el que evocaban sus experiencias, compartían también sus soluciones a las experiencias de violencia que tenían.
Se trabajó el tema, se trabajó las problemáticas de las violencias de género, se trabajó todo, pero desde ese espacio del tejido. Entonces las mamás, las mujeres, mientras tejían, íbamos, íbamos, ahí Vero estaba mucho en esos procesos formativos, se iba hablando, se iba profundizando en la problemática de violencias y cómo se podía dar propuestas de solución a esas problemáticas de las violencias de género y violencias contra las niñas, los niños y los adolescentes. Ese espacio fue muy profundo y debemos recalcar que se constituyó un espacio político. Un espacio político porque fue el espacio de las voces de las mujeres, de las demandas, de las expectativas y de los sentires de las mujeres. Amplificadas esas voces hacia la comunidad. Entonces se fue convirtiendo en un movimiento, se fue convirtiendo en un espacio político de reivindicación de las voces de las mujeres. Luego, fue importante también el caso de las ferias. Muchas veces pensamos cuando vamos a las ferias en las unidades educativas, lo interesante de las ferias es que las ferias se traducen ya como en la conclusión de todo un proceso educativo. Es el mostrar todo un proceso educativo anterior. Es la culminación de una etapa de los procesos educativos. Y esto es lo que pasó en las unidades educativas también. Ahora, en una comunidad educativa rural, por ejemplo, se trabajó, se hizo una feria, no para mostrar lo decolonial, no para mostrar lo despatriarcalizador, sino más bien para develar lo patriarcalizador. Entonces, en esa comunidad se vio cómo se estaba viviendo de manera patriarcal, no solo contra las personas, sino contra la madre tierra, porque ahí se trabajó el tema del agro y de la producción agrícola. Entonces, ¿qué hacemos nosotras y nosotros desde esa mirada patriarcal? Destruir nuestra madre tierra. Y ahí se equiparaba lo que era la mujer y lo que era la madre tierra. Ambas dadoras de vida. Entonces, fueron procesos muy importantes, muy significativos, y para nosotras también, nosotros aprendimos un montón de todo esto. Si quieres, ¿ya, Violeta? Bueno, y tenemos que poner, sí, aquí también el 2020, porque, bueno, ¿cómo hacer ahora, cómo lograr o qué metodologías, con qué metodologías trabajar esta nueva realidad, el 2020, el 2020, con el tema de la pandemia, con el tema de confinamiento y con el tema de las violencias? Ahí tuvimos que pensar, repensar, deconstruirnos, reconstruirnos. Nosotras, las y los docentes, las unidades educativas, no hay escuelas presenciales, o sea, no hay escuelas, no hay procesos socioeducativos presenciales. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Entonces, ahí sí fue un duro trabajo, debemos reconocer, tuvimos que trabajar bastante, repensar bastante, realizamos procesos formativos junto a las y a los docentes, junto a las y a los estudiantes. ¿Todo está bien? ¿Oigo algo? Micrófonos, por favor. Ay, ¿no? Fue muy difícil, nosotras y nosotros nunca habíamos pensado encarar estas nuevas realidades, estas nuevas metodologías, adentrarnos de lleno en la tecnología. Para las estudiantes y los estudiantes, debemos reconocer, fue mucho más fácil. Para nosotras y nosotros, mucho más difícil. No estamos tan metidos en la tecnología. Ellas y ellos manejaban con mucha más facilidad que nosotros el tema de la tecnología. Entonces realizamos un montón de, bueno, no digo un montón, pero sí varios procesos formativos
como les decía, junto a estudiantes, junto a docentes, cómo planificar desde la tecnología, cómo desarrollar un proceso socioeducativo con la tecnología, con el uso de la tecnología, cómo ser creativas, cómo ser creativos en este aspecto y todo esto. Entonces también trabajamos bastante en esto y en las emisiones radiales. Ahí aprovechamos la Radio CEPJA, trabajamos en emisiones radiales con la participación de docentes, estudiantes, directivos, directivas, autoridades, con sugerencias de actividades sencillas de ser replicadas en los hogares a fin de potenciar aquellos aprendizajes esenciales. Ahí sí tuvimos que, obviamente, priorizar ciertos aprendizajes. Lectoescritura, o sea, la lectura comprensiva, la escritura, el proceso de pensamiento lógico, etcétera, ¿no? Creemos que ese fue un aporte también muy importante y gracias a las y a los docentes y a quienes participaron y participan en estos programas de la radio que se llama El Recreo, justamente. Luego, se trabajó junto a las y a los estudiantes y a docentes en la producción de videos en contra de toda forma de violencia. Y esto creemos que es posible de ser replicado, lo estamos de hecho replicando por las diferentes redes, etcétera, y puede crear un efecto multiplicador de aquellas manifestaciones que nos desafían a rehacernos como personas, como comunidad, como sociedad. También en el caso del área rural, aquí hay que considerar que no todos los contextos tienen acceso a Internet. No todos los contextos tienen acceso a la tecnología. Y esto es muy difícil, es una realidad que se da en Bolivia, incluso a veces en el área periurbana, no siempre todas y todos tenemos acceso a Internet. A veces el Internet es un privilegio. Entonces también había que pensar qué hacer, cómo trabajar desde ese principio de equidad. Y también en este sentido se trabajó en la elaboración y el envío de fichas y cartillas de trabajo para las y los estudiantes que viven en las comunidades rurales. Se hizo uso de todas las herramientas posibles para lograr o para permitir que las y los estudiantes tengan la oportunidad de aprender. Aquí hay un video, a ver, que hizo uno de los niños nuestros. Las niñas son las que más sufren en el mundo. Son el grupo más afectado por la violencia. Ya, no vi que llegaron. ¿Alguna vez habían escuchado hablar sobre la violencia hacia una persona? Y las mujeres son las más afectadas. También están expuestas a la violencia física, que se considera una costumbre. Cambiamos esa idea. ¡Ya, no costumbre! ¡Violencia es violencia! ¡No costumbre! Amor, te noto diferente. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Me siento cansada. Me duele la cabeza. Pero aún así tengo que cocinar.
Deberías dejarlo por esta vez. Ve a descansar. ¿En serio? Sí, yo también sé cocinar. Oh, muchas gracias. Me iré a descansar. ¿Qué pasó, mi amor? No sé, no quiere encender el motor. ¿Revisaste el borne de la batería? Ah, no. A ver, esta parte de aquí, mira. Oh. Tengas un excelente día de trabajo y que Dios te bendiga. Igualmente, mi amor. Y nos vemos a la hora del almuerzo. Perfecto. Porque en la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:27, Ya no hay judío ni griego. no hay esclavo ni libre, Ya no hay varón ni mujer. porque todos nosotros, Somos uno en Cristo Jesús. que Dios los bendiga. Hola a todas y todos, mi nombre es Lucía. Bienvenidos a este nuevo video y espero que este video les guste mucho. En algunos países no respetan el derecho del niño. Hay mucha violencia. También los usan como esclavos. No tienen el pan para comer. Y muchas cosas más. Hey, ¿qué tú harías si ves a alguien que se está burlando de un niño? O si no ves niños abandonados en la calle que pasan frío y hambre. Bien, esas son algunas de las producciones que hicieron estudiantes, docentes, y les quisimos mostrar a ustedes. Con todo esto aprendimos que es imprescindible concebir estrategias siempre desde un sentido de pertinencia, tanto en relación a las necesidades del contexto y de las exigencias curriculares, como a las posibilidades de potenciar aprendizajes significativos en las y en los estudiantes. Priorizar los intereses y necesidades de las y los participantes es crucial a la hora de decidir cómo emprender el camino hacia los aprendizajes. Un espacio socioeducativo es susceptible de convertirse en un espacio político en el que las voces de las mujeres se unan para emitir sus necesidades, demandas y propuestas. La búsqueda de los cómo implica compromiso y apertura hacia otras formas de abordaje de los procesos socioeducativos. Eso es lo que aprendimos en esta etapa del trabajo. El quinto movimiento, el encuentro dialógico. Lo pusimos de quinto, sin embargo, no es el último, sino es el que ha permeado todos, absolutamente todos los procesos que hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque lo que quisimos y lo que no es desde esa mirada despatriarcalizadora es generar un encuentro polifónico de voces, desde un sentido de apertura hacia otras miradas, sin preconceptos, ni determinismos, ni mucho menos arbitrariedades. Aquí lo importante era escuchar las voces de todas y todos. El encuentro dialógico basado en la escucha y en la voz. En aquella voz polifónica, no siempre en consonancia, muchas veces disonante, pero es de ahí donde se sacan y se aprovechan y se enriquecen los aprendizajes. Entonces, esta metodología que usamos a lo largo de todo el proceso, esta triada de acción, reflexión, transformación, exigía eso, exigía ese encuentro dialógico.
Exigía la escucha y la voz de quienes no fueron ni son escuchadas y escuchados. Muchas veces las y los estudiantes no tienen la oportunidad de decir su voz. Muchas veces las familias no tienen la oportunidad de decir lo que sienten, piensan. Las y los docentes lo mismo. Entonces fue importante ver cómo cada voz desde su lugar de enunciación se situó en el plano visible el caudal de violencias producidos por la matriz patriarcal colonial. Esto fue importantísimo. Y es a partir del diálogo, de la escucha y la voz que pudo ser posible todos los procesos que desarrollamos adelante y todos los procesos que de aquí en adelante también continuaremos realizando. Con esto sí aprendimos que sembrar el valor del encuentro dialógico es crucial para que las y los participantes asuman la necesidad de traducirlo no solo en los procesos socioeducativos escolares, sino en la vida cotidiana. El diálogo, la escucha y la voz debe estar en todos los ámbitos de nuestras vidas. Esa es uno de los elementos clave para trabajar, para profundizar y para cambiar el sistema patriarcal. Iniciar la escucha de esas voces que nos narran lo que son, sienten, saben, hacen, desde esos sus lugares de enunciación, nos invitan a percibir realidades y narrativas otras, imprescindibles para gestar otras lógicas. Y aquí nos atrevemos a decir de desobediencia frente al patriarcado. ¿Cómo gestar un proceso despatriarcalizador si no escuchamos a esas voces disidentes, si no escuchamos a esas voces otras que tienen otras cosas que decir, no las nuestras, otras, las suyas? Eso es lo importante. El encuentro dialógico permite la creación de espacios alternativos libres de relaciones asimétricas de poder. Si escuchamos, si somos capaces de sentir, de tener esa empatía, de comprender, entonces no puede ser, no da cabida, eso no da cabida a unas relaciones asimétricas de poder. La escucha, la voz y el diálogo son horizontales, de eso no hay duda. Y el sexto movimiento. Este sexto movimiento es nuevo. En el anterior libro también trabajamos en base a movimientos, ese que les dijimos anteriormente, ¿no? El de la praxis socioeducativa desde una otra mirada. Lo hicimos también a través de movimientos. En esta oportunidad hemos aumentado está mal decir, hemos integrado, interrelacionado un nuevo movimiento. Es el sexto movimiento. Y hace referencia al cómo hacer posible el principio de igualdad de oportunidades en la prevención y atención de violencias. ¿Esto por qué? Porque, sobre todo en el caso de las comunidades rurales, vimos todas las dificultades que eso conlleva. Fue muy, muy importante que trabajemos en esta propuesta de mejora de la ruta crítica para la atención y prevención de las violencias contra niñas, mujeres, niños y adolescentes en estos contextos rurales, porque las realidades, ya les habíamos dicho, son sumamente diferentes. Son otras las vivencias cotidianas de violencias en las comunidades rurales. Por ejemplo, Violeta, para trabajar esto, primero queremos contarles que hicimos un encuentro junto a directoras, junto a de unidades educativas, quienes muy, muy comprometidamente han participado, que participó Victoria, participó Beatriz, participó Constantino, el responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Ansaldo, participó Nora, la concejala del Gobierno Autónomo Municipal de Ansaldo, participó Mirta, que es la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Entonces, y también participó aquí Fabricio, psicólogo que trabaja en una institución llamada Ribotorto. Entonces participamos varios y varias en este encuentro. Y fue a raíz de este encuentro que salió a la luz una propuesta. ¿Por qué? Porque decíamos, en el área rural, la ruta crítica no estaba accesible hacia las personas que sufren violencia. ¿Por qué? Porque primero, todos los sistemas, todas las oficinas y todo lo relativo a la prevención de violencias estaba centralizada en las ciudades o en las provincias consideradas urbanas, pero no así en las comunidades. Entonces, por ejemplo, cuando las personas o alguna mujer presentaba una denuncia sobre un caso, sobre su caso de violencia, ¿qué es lo que tenía que hacer? Obviamente acudir a la persona en la comunidad. Sin embargo, la persona en la comunidad y la mujer violentada, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que venir hasta la ciudad, o tienen que venir hasta la ciudad, a hacer su reclamo. Era un ir y venir, era tan desgastante, nos decían, este proceso de denuncia. ¿Por qué? Porque se tenía que considerar esa movilidad que suponía costos económicos y también tiempo de ir y venir. No era fácil venir cada vez. Entonces, ese era un problema. Otro problema que surgía también era el elemento cultural y psicológico. En las comunidades, muchas de las mujeres no denunciaban las violencias. ¿Por qué? Por miedo, primero, a que en su propia comunidad les digan, no, ¿cómo haces esto? Vas a desbaratar el hogar, entonces eres mala madre, mala esposa o mala hija. ¿No es cierto? Había elementos psicológicos muy fuertes que no dejaban, que no permitían que la mujer realice las denuncias respecto de las violencias. Y había un montón de otros tipos de problemáticas y de dificultades que hacían que las denuncias y el tratamiento de las violencias en las comunidades rurales sea muy, muy difícil. Para ello, entonces, acudimos a este encuentro y esto es lo que se sacó a continuación como propuesta. Primero, una de las propuestas fue a nivel de coordinación. Promover una ruta crítica de coordinación entre las diferentes organizaciones, instituciones y movimientos sociales que operan en las comunidades. Esto permitiría realizar un abordaje integral de prevención y atención de las violencias desde una mirada interseccional de las problemáticas. Que esto es lo que más o menos entre las y los participantes se denominó la ruta interna crítica. La ruta crítica interna. ¿En razón de qué? De que si bien había una ruta crítica externa, que ya estaba gestada en las leyes y en los mecanismos convencionales, se tenía que recrear de manera comunitaria y contextualizada los mecanismos de prevención y atención de estas disposiciones de las leyes y normativas estatales, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. Y tomando como referente, obviamente, a la comunidad, lo cultural y, ¿por qué no, también a la justicia comunitaria de las comunidades? Esto fue importante. Y la otra propuesta encaraba el tema de la educación, obviamente ligada a lo que era la coordinación de los entes municipales y comunales. ¿Para qué? Para promover información en el caso de la educación formal a través del currículum escolar y en el caso de la educación no formal a través de los entes comunales. Y ahora, ante esta imposibilidad de verse rostro a rostro, también proponían, ¿por qué no acudir a las radios comunitarias, ¿no es cierto?, para trabajar este tema de la prevención de las violencias, tanto a nivel informativo como formativo. Entonces, además
salió a relucir otro aspecto importante, que era imprescindible exigir y promover tiempos y espacios para la formación de las y los funcionarios de las entidades delegadas para la prevención y atención de las violencias, respecto sobre todo de la sensibilización y empatía que tendrían que tener hacia las personas violentadas, porque muchas veces se quejaban de cómo a veces les tabeaban incluso los procesos, o los recibían o las recibían de mala cara, o no las trataban bien, no entendían sus problemáticas, más aún cuando, por ejemplo, eran de habla quechua. Entonces, eran problemas muy complejos. Entonces, ¿cómo atender a alguien que sufre violencia si uno no es empática y empático? Eso también era importante. Por eso se exigía o se pretende exigir ese tema de la formación a esas y a esos funcionarios. Salieron a relucir esos elementos a nivel de la propuesta en relación a la ruta crítica en las áreas rurales. ¿Sí, Violeta? Bueno, hicimos todo este trabajo. Fue un poco larga la exposición, lo siento, y igual yo ya he quedado medio con cara a espera, pero creo que era necesario. Hicimos muchas cosas más, no es posible ponerlas todas y hablar todas en un espacio de tiempo. Sin embargo, es una pequeña muestra de lo que fuimos haciendo a lo largo de este tiempo y creemos que es importante pensar diferente, sentir diferente, tener otra nueva mirada que provoque formas de sentir y actuar nuevas, diferentes, alineadas a la despatriarcalización. Y tomamos algo de Galeano que dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Creo que esta frase resume lo que quisimos hacer. Pusimos una fotito acá de cómo el camino no es fácil. Miren, es una subida con bastantes piedras en el camino, nuevamente les digo. Sin embargo, todo es posible. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Bueno, Sonia, muchísimas gracias a ti por el resumen que has logrado hacer que contiene este libro, ¿no? Es cierto que, como tú dices, la despatriarcalización no es una tarea fácil y creo que para todos y todas las que estamos presentes en este espacio es un reto, ¿no? Por ello, si la educación es despatriarcalizadora y tiene como fin contribuir a una sociedad despatriarcalizada, significa cuestionar y transgredir desde la educación los mandatos patriarcales que perpetúan la opresión a las mujeres, ¿no? Para construir nuevos significados. Creo que esa es la trascendencia de la educación, ya que es un espacio forjador del pensamiento crítico y creo que es el mejor espacio llamado a cumplir ese rol. Queremos, aparte de todo lo que Sonia nos ha ido contando, dar un espacio a todas y todos los que estamos presentes para poder, no sé si alguien quisiera dar su opinión a partir de todo lo que ha ido escuchando. Podrían levantar la mano o habilitar su micrófono. Mientras se animan, tal vez voy a leer, hay algunos saludos. Nos alegra bastante que haya personas de todas partes viendo esta actividad. Quiero leer, hay un mensaje dice saludos calurosos y fraternos desde República Dominicana. Sonia, excelente tema, muy necesario en este momento y abrazos desde la distancia para la familia teresiana. No sé si hay alguien que quisiera dar su opinión a partir de todo lo que he escuchado. Sí, yo quiero. Yo Susana, escuchamos.
Un cordial saludo a todo el equipo del Chachay. El Chachay porque nos une eso en el trabajo, pero yo sé que ahora es amistad y ciencia. Y en nombre de la Comisión de la Propuesta Socioeducativa de América, yo quiero felicitarlos y nos hacemos ecos de la importancia del tema que ustedes están trabajando, tan necesario para construir otra América Latina y otro Caribe despatriarcal y descolonial. Entonces, un cordial saludo, estamos con ustedes y nos alegramos mucho que nos hayan hecho saber de este importante momento. Un abrazo. Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo también desde Bolivia. ¿Alguien más quisiera participar? Voy a leer también las felicitaciones que están haciendo llegar a todo el equipo. Dice María Lucuy Nava. Felicitaciones a todo el equipo, muy interesante el trabajo. Jimena Mansur dice felicitaciones, el inicio de un cambio que llevará generaciones, pero hicieron un trabajo increíble. Muchísimas gracias, Jimena. Nancy Mamani hace llegar felicitaciones a todo el equipo. Alejandra Guardia dice qué gran trabajo educativo. Andrea Guardia, maravilloso trabajo, muy emotivo. Quisiéramos, por favor, si quieren participar, habilitar sus micrófonos. Carolina, primero felicitarles por el tema tan interesante y esta propuesta que tienen ustedes. Sin embargo, mi deseo es que no se quede ahí. Sería ideal implementación desde el inicio, porque ahí va a empezar todo lo que se refiere a este tema de la despatriarcalización, porque todavía estamos en esa era del machismo. Entonces, si empezamos desde la escuela, pienso que habría muchos buenos frutos. Felicitaciones por el tema. Muchísimas gracias, Carolina, a ti por tus palabras. Y sí, tienes razón. No es fácil, es algo que no lo vamos a hacer en un día, no lo vamos a hacer en un año, pero creo que cada una y uno de nosotros y nosotras somos desde lo cotidiano y en el lugar donde estamos, ayudar, ¿no? a hacer esto de practicar la despatriarcalización que está muy enraizada en todos nosotros y nosotras. Seguimos dando espacio para algunas opiniones. Por favor. Veo han levantado su mano, Indira y Carlos han levantado su mano. Bueno, empezamos con Indira, luego sería la participación de Carlos. Indira, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches a todas las personas que nos hemos encontrado en esta oportunidad. Simplemente, bueno, agradecer a la licenciada Eli por la invitación y a todo el equipo del Centro Cultural Amistad y Ciencia que han posibilitado abrir este espacio de encuentro, de diálogo, y me ha llamado mucho la atención el tema despatriarcalizador porque hasta el momento había sido primero un concepto tal vez nuevo que se está hablando hace un cierto tiempo, un par de años, pero no lo había visto en el ámbito educativo, ¿no? Y me parece tan importante porque siento que es el espacio habilitador a que podamos reflexionar y podamos emprender inspirarnos para realmente cambiar esta sociedad, ¿no? Que necesita de buenos maestros y también necesita que los estudiantes, los padres de familia y toda la comunidad educativa pueda abrirse a una nueva forma de educación, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho el tema, me ha hecho pensar en muchas cosas y
bueno, que sea un buen inicio y para planificar también como maestros, como docentes y como seres humanos para abrirnos a una nueva posibilidad de reeducarnos y ser unos seres humanos integrales, ¿no? Como varones y mujeres. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Eli. Ella siempre se recuerda de sus estudiantes y nos sigue motivando a educarnos, ¿no? Y todo el Centro Cultural Amistad y Ciencia. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo y gracias, Sonia, por haber expresado y plasmado toda esta experiencia que se ha tenido en las escuelas en todos sus niveles, ¿no? Rural y urbano. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, amigos. Gracias. Muchas gracias, Indira. Muy lindas tus palabras. Damos paso a Carlos. Creo que levantó la mano. Te escuchamos, Carlos. Tu micrófono está apagado. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Sí. Me parece que... Ya, espero que me escuchen bien porque yo realmente aquí estoy escuchando cada vez que pongo mi audio se entrecorta la señal, pero espero que me escuchen. Simplemente lo que yo les quería decir es mandar un saludo desde Perú. Me pareció muy bonita la exposición. El que tocan realmente es un tema que también lo vivimos en el Perú y más que todo, como dicen ustedes, la discriminación, ¿no? En cuanto a la mujer y todo esto. Y qué bueno que ustedes estén avanzando en este camino, ¿no? Y simplemente es admirable lo que están haciendo allá en Bolivia y espero que aquí en el Perú se repita lo mismo, ¿no? Saludos, felicitaciones a todos y saludos del Perú. Muchas gracias por todo. Ya quisiera estar nuevamente escuchándolos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ti por tus palabras y bueno, es grato saber también que en el Perú está siendo parte de ese espacio, de esta familia. ¿Alguien más levantó la mano? Ruth, te escuchamos. Buenas noches a todos. Realmente es una alegría, ¿no? El participar en una exposición que es fruto de todo un trabajo de muchísimo tiempo, partiendo desde nosotros mismos, reconociendo nuestras contradicciones, ambivalencias, partiendo pues de experiencias cotidianas, escuchando, siguiendo ese proceso de reflexión y llegando a acciones concretas y a resultados concretos. A veces se pueden producir libros desde la cabeza, pero esto es un reflejo de la vida y además que te ayuda a poder llegar a cambios mentales, psicológicos, espirituales, de saber acoger a los demás, saber que todos somos personas y que todos juntos, pues desde las potencialidades que tenemos, podemos salir adelante, ¿no? Entonces, felicitar y desear que esta publicación pues sea conocida en muchos lugares, en muchos centros educativos y que ayude también a la reflexión a la cantidad de educadores, ¿no? Así es que Sonia y a todo Amistad y Ciencia, pues también felicidades al centro, ¿no? A seguir adelante con esto. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por tus palabras. Ya cerrando, ¿alguien más quisiera participar? No queremos dejar a nadie sin poder darnos su opinión, que también para nosotros es un aprendizaje. Hola. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Nelly, te escuchamos. Sí. Buenas noches, muchas gracias a Elizabeth por la invitación que nos han realizado. Yo quiero a nombre del elenco agradecer y bueno, felicitar este trabajo tan arduo que han realizado durante tanto tiempo
y estoy segura de que los maestros, los estudiantes, directores, toda la comunidad que ha participado, sí están cambiando de mentalidad, porque es un tema muy interesante que nos va a ayudar a mejorar las relaciones interpersonales en la sociedad. Quiero decirles que sigan adelante y bueno, deseo éxito, realmente felicito esa labor tan ardua, tan comprometida que han realizado durante tanto tiempo. Va a ser muy beneficioso para los estudiantes, para los educadores, para la educación en general. Les deseo éxito y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Nelly. También quisiera leer algunos mensajes que han ido escribiendo. Creo que las personas que no se animan a habilitar su micrófono nos dicen muchísimas gracias por esta sistematización desde un principio de descolonizador en cada uno de los movimientos. Desde la ciudad de León, México, un saludo de Cecilia Villalba. Delio Alcaraz Macías dice, asumir un tema que viene desde la formación de la sociedad primitiva es una lucha que permitirá una sociedad justa y armónica que cambiará el rumbo de la vida humana en busca de justicia y paz. Álvaro Saavedra dice, muchas gracias por compartir tan lindo y arduo trabajo. Felicidades. Hay algunas personas que están preguntando cómo pueden obtener el libro o cómo pueden acceder al libro. No sé si Sonia podrías aclarar un poquito esto. Sí. Bueno, a ver, este libro en dos semanas ya lo tendremos en el centro. Y sí, si nos dicen, nos piden, nosotros les podemos enviar, ¿no es cierto? O ustedes pueden recoger, nosotros les diremos y ya podríamos ver el cómo hacer que ustedes adquieran el libro, ¿no? Y cuando digo adquieran es que lo tengan, porque este libro no está a la venta por si acaso. Sí, también podemos enviarles la versión digital, sobre todo a quienes están más lejos. Tenemos la versión en digital y como les tenemos anotados en el Zoom, quienes han estado, también les haremos llegar la versión digital. Rocío. Sí. Te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, buenas noches a todos y todas. Felicitarlos por el lindo trabajo, ¿no? Toda esta sistematización es muy interesante. Realmente es un trabajo muy contributivo, ¿no? para nuestra sociedad. Casualmente mi hija ha participado en el taller de Ansaldo y ha vuelto realmente muy motivada porque donde vamos a sembrar mejor obviamente es en los jóvenes y en los niños, porque en nuestra sociedad tenemos mucho bombardeo de este machismo, ¿no? A veces damos un paso y retrocedemos tres, ¿no? Porque habíamos logrado, yo creo, ¿no? En la institución teresiana muchos avances en cuanto al lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Somos muy conscientes de eso, pero nos viene el bombardeo de la Real Academia de la Lengua con que ya no, ¿no? O sea, todos somos y ya no se va a utilizar el lenguaje inclusivo, e incluso muchas mujeres lo aplauden, ¿no? Aplauden, qué bien, ya no vamos a tener que decir los y las, porque es una incomodidad, ¿no? Y el lenguaje es la forma de mostrarnos cómo nos vemos en la sociedad, ¿no? Es una expresión de las sociedades. Entonces, si ya no dices la mujer va a seguir siendo siempre desconocida y no incluida, ¿no? En la sociedad, no solo en el lenguaje. Creo que esto de la despatriarcalización, que me cuesta mucho decir la palabra, deberíamos cambiar una palabra por algo más fácil. Es una cosmovisión, ¿no? Es una forma ya de vida en que en muchas familias, digamos, sembramos y es así, no es nada extraño, digamos, para nuestros hijos e hijas, y ellos van a ser igual padres, madres, que van a formar a sus hijos con la misma idea, ¿no? Entonces creo que lo que han hecho realmente es muy productivo y hay que seguir alentando
este currículum en la educación escolar, sobre todo porque es donde mejor vamos a poder sembrar para lograr lindos frutos. Así que muchas felicidades. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras. Y creo que no podemos pronunciar despatriarcalización porque es una palabra que no la usamos mucho y creemos que debemos aprender a usarla todos y todas, ¿no? Bueno, no quiero dejar de lado, hay muchas personas que nos están enviando saludos, felicitaciones. Salomé dice felicidades, muy buen trabajo, muchas gracias por ese aporte, será de mucha utilidad para nosotros y nosotras para aplicar en nuestra práctica educativa. Felicidades a Elizabeth Guerrero, dice felicidades a todo el equipo, un excelente aporte para nuestras reflexiones, gracias. Paula Robledo, felicidades compas. Ya bueno, para ir cerrando con este espacio de compartir entre todos nosotros y nosotras, de verdad agradecer a todos los profesores, las profesoras, directores, directoras. Hay algunos representantes de algunas instituciones, no podemos nombrar a todos, pero de verdad ha sido un espacio muy, muy lindo, un espacio casi familiar, porque hemos visto que la mayoría de ustedes sí está interesado en cambiar, ¿no? Y creo que ese es el objetivo de esta presentación. Sonia les había dicho, este libro no está a la venta y a nosotros nos gustaría hacerles llegar a todos y todas y que lo tengan, porque en este espacio se ha hecho un pequeño resumen, pero hay muchísimas cosas que todavía nos falta leer y releer en este libro. Una vez más, muchísimas gracias a todos y todas. El equipo de Asociación Cultural Amistad y Ciencia ya estará en otro espacio y nos gustaría que nos acompañen, ¿no? Vamos cerrando entonces. Violeta. O no sé, me avisan que también hay unos mensajes de Facebook Live. Buenas noches. Sí. Buenas Soledad. noches. Sí. Bueno, no quiero quedarme con las ganas de felicitarles. Realmente me quedé muy emocionada con la presentación del libro. Realmente es un libro que ha sido basado en las experiencias que se ha vivido. Y les quiero felicitar de todo corazón por el arduo trabajo que han tenido en la elaboración del libro. Realmente es un material muy interesante y yo quisiera ser una de las primeras en tenerlo en la mano. Muchas felicidades a todo el equipo y pues les auguro mucho éxito y realmente gracias y que esto sea un paso enorme para formar nuevas generaciones con otra mentalidad, dicen. Muchísimas felicidades a todos. Gracias. Soledad, muchas gracias por tus palabras. Yo ya estaba cerrando, pero creo que todavía hay que quieren participar. Bueno. Bueno, ya creo que si daríamos paso a todos y todas a que puedan dar sus palabras, no terminaríamos ni mañana. Entonces, bueno, estaríamos cerrando. Muchísimas gracias otra vez por su participación. Y nos va a encantar que ya después, tal vez en otro espacio, nos puedan hacer conocer una vez ya leído el libro. Hasta otra oportunidad. Felicitaciones. Muchas gracias, Mar. Bueno, gracias a todas y a todas entonces, y ya nos estaremos viendo pronto, que aquí seguimos trabajando y produciendo. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego a todos, que estén bien. Luego, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao, Chao. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, felicidades. Un abrazo, un codazo.
Gracias a todos. Saludos a todas y todos. A todas. Gracias a todos. Un saludo. Gracias, Loreto, por tu presencia. Gracias también a todos y todas profes y directores presentes aquí, quienes han sido partes también de toda esta experiencia. Muchas gracias. Felicidades, chicas, al escuchar la exposición de Sonia y al ver todo lo que han aprendido en lo tecnológico para borrar esas rayas y todo, me he sentido muy orgullosa de ustedes. Y de ti también, Ricardo. Chico, también hay uno. Ya, gracias. Gracias, chicas, al escuchar la exposición de Sonia. Gracias por todo. Hasta luego. Chao. Chao, Daniel. Gracias a ti. Gracias, felicidades. Gracias, gracias. Chao, Carlota. Eduardo, cerramos la transmisión en vivo, ¿no? Nos quedamos un minuto, ¿lo solicitas?